Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: «Ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y a los que quieren entrar se lo impiden». Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, lo que estamos mirando aquí. Aquí el Señor, como siempre, nos está diciendo que Dios mismo nos va a pedir cuenta, dice, de la sangre de los profetas. Dios mismo nos va a pedir cuenta de la sangre de Abel, como decimos normalmente, Caín y Abel. ¿Pero por qué, queridos amigos? Y porque justamente dice, los padres de ustedes, dice, le está echando en cara, los padres de ustedes mataron a los profetas y ustedes aprueban, ustedes con las dice, los padres de ustedes, oye, pola iba ahí, a ver, pelle popete, pa, lleva, pema gatula pe, pema gatula pe, lleva, amado lleva pe, a la penderú. Es decir, esta generación malvada. Ustedes están haciendo mal las cosas, pero se conforman y continúan de la misma manera, y entonces están todos contentos, ya llevo petega, tu ya haga tu ese, y por ahí te lleva. Y esto, queridos amigos, dice Jesús, esto les convierte en testigos a ustedes, ¿de qué cosa? De que ustedes son cómplices con sus padres. En cuanto que ellos los matan, ustedes le construyen los sepulcros. Complicidad entre ustedes. Y esto es lo que pasa también, ¿verdad?, de nuestra sociedad, lastimosamente. Ya tengo al final de cuentas, ya somos cómplices siempre con aquellas personas, ¿verdad?, que inescrupulosamente puede hacer el mal, que inescrupulosamente, queridos amigos, está dañando a la sociedad, está dañando a la propia familia. Pero ya dejo peña quini guasu, lleva, daya imba bebé. Es decir, ya construyó y sepulcrante. Con esto dice Jesús, ¿saben qué? Con esto ustedes están asegurando y están diciendo que verdaderamente ustedes son cómplices, que ustedes son los que asesinaron también a los profetas, porque ustedes hoy al levantar, ¿verdad?, al levantar estos mausoleos, al levantar todo lo que significa entonces los sepulcros de los profetas, quiere decir que ustedes están aceptando que sus padres hayan matado a los profetas. Por eso, queridos amigos, vamos a pedir a Dios que no queramos nosotros, la segunda partecita, apoderarnos de las llaves del reino, cuya igual para mu paisa hoy, se la igual para la sea, que esto. Nadie de nosotros sobre este mundo todavía es santo, queridos amigos, pero sí, estamos en este camino y en esta lucha y en una oferta de Dios para que nosotros hagamos bien las cosas, ¿verdad? Entonces, ustedes se han apoderado de la llave de la ciencia y al final de cuentas, ni ustedes entran ni dejan entrar a los demás. Que así sea. Que así sea.